Vamos a remitirnos a este fragmento de la palabra y con base en estos versículos, los versos 1 y 2, ¿están allí? Lea conmigo a una sola voz. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él nunca recibe órdenes ni es mandado, pues Él mismo es el que manda y hace como quiere. Es el juez que juzga todo sin ser sobornado. Él nunca se sintió cansado, así solo es Él. Jesús no tiene sustituto, no tiene fiador. Él no le debe a nadie, no haya cobrador. Él es absoluto y no erra en nada. La sala del mismo universo es escritorio de Él. No existe una fila para hablar con Él. Atiende a todo mundo sin horas marcadas. Este es mi Dios, que conoce a todo hombre por dentro y por fuera. Ese es mi Dios. El sol pierde claridad cerca de su gloria. Ese es mi Dios. No se vende, no se rinde a un superior. El futuro de la ciencia Él ya domina, y de la medicina Él es profesor. Él nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejos de seres humanos. Toda gloria y toda honra sea dada a Él. Para Él, por Él, con Él, todo a Él, aquí en cualquier lugar. Quien manda en todo es Él. Para Él, con Él, por Él, solo a Él, aquí y en cualquier lugar. Quien manda en todo es Él. Nunca cumple años porque no existe fecha de su nacimiento. El maestro que imparte el conocimiento y la sabiduría es alumna de Él. No usa calendario, no necesita secretario para agendar sus planos. No depende de consejos de seres humanos. Toda gloria y toda honra sea dada a Él. Por Él, por Él, por Él, solo a Él, aquí en cualquier lugar. Quien manda en todo es Él. Por Él, solo a Él, aquí en cualquier lugar. El que manda en todo es Él. Sí, señor. Tenga la amabilidad de sentarse. Tengo un par de minutos para saludar a hermano Andrés, pastor, a toda la iglesia aquí en Agua Clara, a los ministros de alabanza.
Es muy grato estar aquí esta mañana en compañía, como ya lo saben, de mi esposa. Y bueno, hace unas reuniones atrás creamos un programa de integración pastoral que denominamos intercambio de púlpitos. Y tomamos los nombres de todos los pastores del área metropolitana de Tuluá, sacamos los papelitos en una bolsa así, cada quien sacaba, la iglesia que sacaba, a esa iglesia le correspondería ir a predicar. Entonces, como dice la Biblia, a mí me tocó por suertes estar aquí, amén, en Agua Clara. Asimismo el hermano Jairo está en la Marina, correcto. Para acá, para San Antonio, venía el pastor de la Central. Y bueno, en esa dinámica, hoy ninguno de los pastores anfitriones están predicando aquí en Tuluá, en sus congregaciones, sino que están siendo visitados por alguien. ¿Amén? Repito, esto con el ánimo de generar una integración en el pastorado y por supuesto en las congregaciones. Así que esa es la razón por la cual su pastor no está aquí y yo estoy predicando en lugar de él hoy. Y aprovecho pues para recordarles una vez más, según lo que recibíamos de información, en relación a nuestra convención, ya saben, reiteramos la invitación a todos a asistir el miércoles desde más o menos 7 de la noche de remembranza, le llamamos noche de remembranza porque aunque es un concierto, tiene mucho énfasis en la música de cuerda, en la música antigua. Siempre hemos hecho los conciertos con mucho énfasis juvenil y claro, esto también va a tener mucho de eso porque quienes van a ministrar la alabanza, por lo menos los coros, van a ser jóvenes, pero también es una ocasión para que escuchemos música del recuerdo, ¿verdad? De esa que nos edificó a muchos. Incluso hay muchos que son jóvenes que se han levantado con esa clase de música, ¿verdad que sí? Por lo menos el grupo Vida Nueva, que dicho sea de paso, les estaremos haciendo un reconocimiento por sus 40 años de ministerio. Bueno, ha influido mucho en la vida de muchos que todavía son muy jóvenes. Amén. Así que mis hermanos, miércoles empieza la fiesta, ya jueves y viernes, como le decía nuestro pastor Andrés, ya el desarrollo de la convención. Bueno, yo quiero meditar en un tema que he titulado Jesucristo es el más grande de todos. ¿Cuántos dicen amén? Repita conmigo eso. Jesucristo es el más grande de todos. Yo estoy seguro que todos los aquí presentes sabemos que Jesús es el personaje más fascinante que ha conocido la historia. ¿Cuántos dicen amén? Por todo lo que gira en torno a él, desde su inusual concepción, además de sus incontables milagros, inusual porque fue concebido por la obra del Espíritu Santo, además de sus incontables milagros, además de sus cautivadores discursos, mensajes, incluso su trágica muerte y por supuesto su portentosa resurrección, posicionan a Jesús como un ser único y excepcional. ¿Alguien me está escuchando lo que acabo de decir? Por todas estas cosas, Jesús es un personaje excepcional. De él se han dicho infinidades de cosas, infinidades, son infinidades. Comentarios que lo vilipendian, lo insultan, como comentarios que lo alaban y lo glorifican. De un lado están los que le acusaron de timador, de demagogo, de embaucador y de falso. Incluso otros cuestionan su historicidad, es decir, dicen que Jesús no existió realmente. Hay quienes dicen que Jesús se casó con María Magdalena, que tuvo unos hijos. Quienes dicen que Jesús desapareció de la historia a los 12 años y regresó a los 30, después de haber ido a la India a aprender actos de magia y por lo que hizo todo lo que hizo. Hay una cantidad de cosas erradísimas, muchos desmienten sus milagros y obviamente otro tanto desmiente su resurrección.
De otro lado, estamos los que le alabamos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos los que creemos firmemente en sus milagros. ¿Cuántos dicen amén? Estamos los que creemos en su victoria sobre la muerte y creemos en su entronización eterna. Y para nosotros Él está sentado en el trono del universo. Él es el amo y Señor del universo. A Él sea toda nuestra alabanza. A pesar de ser el personaje representado en más obras artísticas, tanto pictóricas como escultóricas, a pesar de todo eso se desconocen sus verdaderos rasgos físicos, los rasgos del Señor y su fisionomía, y más aún es imposible escribir su biografía en el sentido moderno del término. Amén. Jesús no dejó nada escrito, sin embargo de él se han escrito un sinnúmero de libros. Creo que ustedes escucharon eso. Los evangelios de Marcos, Lucas, Mateo, Juan son los libros que, sin ser un manual de historia, nos presentan al Cristo histórico. ¿Cuántos dicen amén? De una manera impactante, impactante. En este sentido, por el bien de nuestra fe, creyentes que estamos acá, y para ser fieles a las Escrituras es necesario, es indispensable, un correcto entendimiento de la persona de Jesucristo. Por favor, usted no se limite a creer porque sí. Lo voy a decir con todo respeto, usted no es católico. El católico dice, en la religión que me enseñaron mis padres, en ella muero, y punto. Y no tiene ninguna argumentación para defender por qué cree lo que cree. Usted sí debe tener recursos, porque los hay suficientes, amén, para decir por qué cree que Jesucristo es el amo y Señor del universo, que es el más grande de todos los personajes que ha conocido la historia. Todo creyente debe ser un diligente estudiante y conocedor de la cristología bíblica, es decir, de lo que dice la Biblia respecto de Cristo. No en vano Jesús le preguntó a sus discípulos con ánimo inquisidor, preguntándoles de manera profunda, ¿vosotros quién decís que soy yo? Está bien lo que dice la gente, ¿qué opina la gente? El común de la gente piensa lo que se le antoje del Señor. Y yo siempre he dicho que lo que la gente opine de Jesús es medianamente comprensible, o es comprensible, porque al fin y al cabo ellos no tienen el grado de revelación que usted tiene. Si para ellos Jesús es un personaje cualquiera, es un embaucador, es timador, pues lo entendemos en la medida que comprendemos que Él no conoce quién es Jesucristo. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que Juan, otros dicen que Jeremías, unos dicen cualquiera. Y ustedes que están cerca, y ustedes que llevan años aquí en la iglesia, y ustedes que han experimentado la presencia y que han sentido el toque y han vivido el mover de Él, ¿quién dicen que es Jesús de Nazaret? ¿Quiénes creen ustedes que es el Señor Dios Todopoderoso? Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Y lo digo porque la fidelidad de nosotros radica más allá de lo experimental, porque uno puede decir, es que he tenido experiencias con Dios, más allá de lo experimental, radica en el conocimiento que se tiene del Dios al que se cree. Yo les contaba a la iglesia el jueves, aquí una ovejita mía, por ahí la pillé. 2:30, porque a veces 3. Bueno, les contaba el jueves que estaba en la peluquería y me encontré con un personaje que comenzó a preguntarme cosas. Yo que había leído, yo le hablé de que soy lector de la Biblia, que había leído ciertos libros, y él comenzó a cuestionarme, a preguntarme si yo había leído el evangelio apócrifo de Judas, y que si había leído el libro de Enoc. Entonces yo le dije, realmente he oído de ellos, pero no los he leído. Entonces me dice, pastor, es bueno que lea. Yo le dije, tú estás asumiendo que yo soy un ignorante porque no he leído esos libros. O presumes que yo creo en la Biblia porque no he leído a Judas o no he leído a Enoch. No, que es bueno, que tal. Perfecto, le dije, voy a darme la tarea de leerlo porque soy un gomoso de la lectura. Pero no porque presuma que no sé quién es Cristo
o que mi fe dependa de un libro apócrifo. ¿Cómo es eso de que un hermano se me acerca hace unos años para decirme que un documental del History Channel o el Discovery Channel dice que descubrieron una tumba en la que encontraron los restos de los que podían ser los descendientes físicos, biológicos de Jesús? Y se me acerca y me dice: hermanos, ¿será cierto que Jesús se casó con María Magdalena? Por Dios bendito, que lo diga un inconverso, pero alguien que conoce a Jesucristo y que sabe que Él es el Señor y que la Biblia es la palabra de Dios, no lo diga ni por sospecha. Toda la escritura es inspirada por Dios. Léase los libros que quiera leerse, pero la Biblia es la palabra de Dios. Yo no sé por qué no aplaudes con libertad al Señor Dios Todopoderoso. Y por la historia han desfilado sendos personajes a los que me les quito el sombrero por su conocimiento, por su habilidad, por sus capacidades, por su valentía. Pero el único que me merece alabanza y adoración se llama Jesucristo el Señor. Alguien que lo aplauda, alguien que lo alabe, alguien que lo glorifique. Dicen que la pregunta esta de si, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vosotros, ¿quién decís que sos? No tiene nada de casual, sino que fue dada en Cesarea de Filipo, e incluso se cree fue intencional porque Felipe, el tetrarca, el gobernador, había agrandado y hermoseado el lugar y le había puesto el nombre de César, por eso se llamaba Cesarea, de César Augusto, a la ciudad, y cerca estaba un santuario de un dios pagano que se llamaba Pan, así como se escribe el pan que nosotros conocemos. A este le llamaban Señor. Se cree que estaba Jesús probablemente cerca de la imagen, quizás intencionalmente. Jesús dice, dicen que esta imagen es Dios. ¿Y qué dice la gente del Hijo del Hombre? Luego pregunta a la iglesia. Amén. Jesús era un ser fuera de lo normal. Todas las nominaciones respecto de Cristo ponen en evidencia que Él era un ser indescifrable. Indescifrable. Es decir, la gente no acabó de conocerlo. Jesús cada tanto impresionaba. Era tan fuera de lo normal que no lo podían definir. No se ponían de acuerdo. Cuando predicaba lo hacía con tal autoridad y con tal vehemencia que decían que Jesús es Juan el Bautista. Amén. Por la potencia de su mensaje. Porque Juan fue el hombre que atemorizó a Herodes. Al punto, dicen los historiadores, que Juan corría detrás del carruaje de Herodes. Cuando Herodes pedía venir a Juan, se montaba en su carro y se echaba a perder. Y Juan corría detrás de él gritándole: ¡adúltero! Entonces, ¿saben? Fue el único predicador, Juan, que vació las ciudades y llenó el desierto. Sacó a la gente de la ciudad. Él predicaba en el desierto, no tenía que ir a la plaza. En el desierto iban multitudes a escucharlo. Pero cuando predicaba a Jesucristo con la autoridad que lo hacía. Hay una ocasión en que Jesús está predicando un mensaje y los adversarios de él dicen: ya hay que pararlo. Ya este señor está revolucionando mucho la ciudad. Mandan una comisión y cuando ellos llegan se encuentran nada menos y nada más que en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Jesús se pone en pie y alza la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, porque el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y mientras Jesús predicaba, Mosquera, estaban perplejos, estupefactos, boquiabiertos. Se fueron con las manos vacías y regresaron y le dijeron los jefes: hey, ¿y dónde está el hombre al que mandamos a traer? ¿Y sabe qué atinaron a decir? Nunca hemos oído a un hombre hablar como habla este señor. Le garantizo que la historia ha conocido tremendos oradores
que han merecido aplausos, que han merecido que la multitud se ponga de pie, pero del único que se puede decir que tiene palabras de vida eterna, está aquí esta mañana, tiene nombre propio, es el Dios de los pentecostales, se llama Jesucristo el Señor. No los oigo, no los oigo, no los oigo. Alabanzas a su nombre. Cuando hacía un milagro decían, no, es Elías. Amén, por las hazañas que hace. Cuando lo veían compadecerse de la gente decían, es Jeremías. Y cuando no podían señalarlo decían, es alguno de los profetas. Por lo tanto sería una necedad, mi hermano, sostener la idea de que Jesús fue solo un gran maestro, un iluminado, un avatar. No, él no quiso dejar esa impresión. Es más, él le importaba mucho la opinión sincera de la gente con respecto de su identidad. Jesús categórica y literalmente, deliberadamente enseñó, declaró ser Dios. Amén. Y no dejó abierta otra posibilidad con respecto de su ser, su identidad, su propósito y su misión. Hace unos años en Hollywood produjo una película llamada Jesucristo Superstar o Jesucristo Superestrella. Y se trataba de un Cristo que no sabía que había venido a la tierra. Cristo perdido, desorientado. Bueno, es que han querido parodiar a Cristo tanto. Esta semana, ¿no? Estamos en la semana mayor, ya comenzó el Domingo de Ramos. Está la gente, algunos con mucha sinceridad, minimizan la obra de Cristo, reduciéndola a una festividad cualquiera. Y sucede que Jesucristo es muchísimo más grande de lo que ellos pueden conseguir. Alguien que grite gloria a Dios. En los próximos minutos, si alcanzo, mi enfoque hace recaer su énfasis en los contrastes o las comparaciones que la misma Biblia plantea respecto de Cristo con personajes bíblicos. La misma Biblia contrasta a Cristo con otros personajes. Y la lógica me dice que si Jesucristo supera en dignidad a los personajes bíblicos, que están todos agremiados en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, de la epístola a los Hebreos, si Jesucristo supera a estos personajes, va a superar de lejos a los de la historia secular. ¿Me entiende lo que acabo de decir? Es decir, Napoleón, Simón Bolívar, el Mahatma Gandhi, Confucio, Mahoma, el Dalai Lama, qué sé yo. Si estos son inferiores a Abraham, porque juntados todos son más pequeñitos que Abraham. Aló. Al fin y al cabo Abraham es el padre de la fe. Y si Jesucristo es más grande que Abraham, entonces Jesucristo va a ser más grande que todos los personajes juntos. Todos juntitos los va a superar de lejos. Una buena perspectiva, por eso te hablaba de la cristología, de la superioridad de Jesucristo te la ofrece o nos la ofrece la epístola a los Hebreos, aunque es posible que cite algunos textos que no están en los Hebreos. Pero la carta a los Hebreos es básicamente eso, es un manual de contrastes, es decir, el antiguo y el nuevo pacto son comparados y Hebreos provee las razones para la superioridad del nuevo pacto. ¿Están aquí mis hermanos? Para entender por qué esta dispensación es mucho mejor que la anterior o que las anteriores. Yo siempre he dicho, David, que nosotros tenemos una inconsciente fijación en el Antiguo Testamento. Nos encanta mucho, el libro que más leemos es el de los Salmos. Y nos gusta hablar mucho de las grandes proezas del Antiguo Pacto. Nos gusta mucho la zarza y el fuego y la columna de fuego y qué sé yo. Es más, yo he dicho con todo conocimiento de que hablamos mucho más de la doble porción de Elías en Eliseo que de la unción que tenía Esteban. ¿O no? Porque al final nos impresiona demasiado el Antiguo Testamento y
el mar que se abre, y el río que se devuelve, y el maná que llueve, y la peña que vierte agua. Pero es que nos hemos olvidado que nosotros vivimos de este lado de la historia, donde es muchísimo mejor. Dígame amén a lo que acabo de decir. Donde es muchísimo mejor, usted lo va a entender ahora. Mire, hermano, hay un texto en Hebreos que dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Si usted es de los que quisiera ir a la Tierra Santa, yo quiero conocer, pero no con el gesto místico de otros que dicen, uy, voy a traerme una libra de la tierra, del polvo del Sinaí, o gente que trae agua del Jordán, aceite del monte de los olivos, o qué sé yo, para darle un matiz místico. Por allá había una organización que decía, que tenía un lema, pare de sufrir. Y una de las cosas para parar de sufrir era, tómese una gotita de agua del río Jordán. El Jordán es un río cualquiera como el Cauca. ¿Sabe qué fue lo que le dio el matiz al Jordán? La presencia del Señor que está aquí. Si Jesús no se bautiza en el Jordán es como cualquiera de los ríos. Oh, por favor, aplauda al Señor, glorifíquelo. Dele ese aplauso fuerte a Él. Hey, nosotros vivimos del lado, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. Si alguien del antiguo pacto se levantara de la tumba para presumirme respecto de sus experiencias, y él me dice, yo vi descender el fuego en el monte Sinaí, yo le puedo decir, y yo me muevo bajo el fuego del Espíritu Santo. Y si él me dijera, yo bebí agua de la roca, yo le puedo decir, pues yo estoy bebiendo del agua que fluye de la presencia de Dios. Y si él me dijera, yo comí maná, yo le diría, yo estoy comiendo del pan vivo que descendió del cielo. Alábalo, alábalo, alábalo. Si ve, si lo oye, en este tiempo, solamente en este tiempo, pasa eso, porque estamos del lado de la historia, del que dividió la historia, del más grande de la historia. Aunque el Señor es incomparable, sin embargo, la carta a los hebreos parece tener en su teología implícita la intención de contraponer la figura de Jesucristo en contraste con la figura de prominentes figuras de la historia sagrada, a fin de que se sepa de la grandeza del Señor, dejándolo a Jesucristo, en la parte más alta del podio. Por eso el texto que usted leyó conmigo, puestos los ojos en Jesús, se dice después de nombrar a todos los personajes, desde Abel, y los menciona a todos. Y cuando no lo recuerda o no le cabe el espacio, dice el escritor, ¿y a quién más menciono? ¿O qué más digo? Porque el tiempo no me alcanzaría para hablar de Sansón, de Barak, todos los personajes que usted haya podido leer en la Biblia. Y mire que al final, después de mencionarlos a todos, dice, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No me venga con cuentos. Perdóneme si usted es religioso. Perdóneme si usted es de los que cree que San Cipriano, San Gregorio, San no sé qué, la Virgen de yo no sé dónde es igual. No, ni se le acercan. Palidecen, son unos muñequitos al pie del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores. A nosotros nos acusan, dicen que no adoramos la Virgen. La Virgen nos merece todo el respeto, pero la adoración tiene nombre propio. Se llama Jesucristo, el que es digno de ella. Alábelo, 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 alábelo. Hay un estudioso, Coleridge, dijo que la carta a los romanos reveló la necesidad de la fe cristiana, pero que la carta a los hebreos revela la superioridad de la fe cristiana.
Usted no cree en un diosecillo barato. Allá los que no lo conocen y lo tienen en un escapulario. Pero usted que lo conoce. Alabanzas a su nombre. Su Dios no es el Dios del montón. Ni siquiera es el segundo o tercero de un triunvirato o de cualquier ecuación. Él es el primero y el último. La A y la Z. El alfa y la omega. El principio y el fin. El epílogo y el prólogo de la historia. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Este pensamiento de contrastar a Jesús presenta a través de toda la epístola a los hebreos. Por favor, le dejo la tarea que la lea una vez más, porque imagino que la ha leído. Fue expresado en el uso del término comparativo mejor, que aparece en unas 13 ocasiones en la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos nos dice que la ley era buena, pero que la gracia es mejor. Amén. Que la gloria que vendrá va a ser mejor. Amén. Alguien que alabe a Jesús. La carta a los hebreos presenta aquello que es mejor. La palabra perfecto, palabras relacionadas, aparece unas 15 veces. Desde la apertura, cuando usted abre la epístola a los hebreos, entran en juego primero los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Que un profeta apareció y con una nueva revelación. ¿Qué cuentos de nuevas revelaciones y de profetas? Claro que Dios puede hacer, levantar una profecía, pero una nueva revelación o un profeta que venga a decir algo distinto a lo que dijo Jesucristo, ha mandado a recoger. Desde Adán hasta Moisés, 2500 años más o menos, desde Moisés hasta Malaquías, a través de más o menos 1100 años, los profetas estuvieron hablando de parte de Dios al hombre, pero al final de los 3600 años, la revelación de ellos sobre Dios era solo parcial. Amén. Luego, después de un silencio de 400 años, cuando el cumplimiento del tiempo, de todos los tiempos, llegó el profeta último, que la Biblia reconoce como el último, a Juan el Bautista, para anunciar al Cristo que vendría después de él. Amén. Y vendría la revelación perfecta. La revelación bíblica es progresiva, hermano. En el Antiguo Testamento no teníamos más que sombras, cosas difusas, no muy claras. La Biblia dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿cómo dice el texto? Vinieron por Jesucristo. Jesús está por encima de los profetas, arrancando Hebreos, porque Él es, entre otras cosas, dice, heredero de todas las cosas y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es la imagen del Dios invisible y, como si fuera poco, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aleluya. Todos los profetas hablaron de Él. Ningún buen profeta se señaló a sí mismo. Hablaron e incluso indagaron respecto de él. Por ahí dice Pedro que los profetas que hablaron de esta salvación que ha sido reservada para vosotros, indagaron. Mire, le voy a decir una cosa. Isaías, que le llaman el profeta evangélico, porque es el profeta que más habla del evangelio, no tenía idea de quién exactamente estaba hablando. El único profeta que se dio el lujo de saber de quién se trataba fue Juan, que pudo decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, alguien que le dé un aplauso fuerte a la gloria. Apláudalo con toda libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El último profeta del Antiguo Testamento lo señaló a él, fue el único.
Pero los ángeles también entran en esta lid de titanes. Si a ti te parecía que los profetas eran grandes, pues te informo, hay uno más grande que los profetas, que es el Señor Jesucristo. Los ángeles, hay gente que le rinde culto a los ángeles. El fallecido J. Mario Valencia había escrito un libro sobre la presencia de los ángeles y fue una sensación todo lo que decía, porque hay gente que vive ensimismada por la historia de los ángeles. Pero no importa el rango en que se encuentren, están por debajo de la dignidad de Jesucristo. Digan amén de verdad, están por debajo de la dignidad de Jesús. Ese ángel antiguo, Lucero, que quiso ser igual a Dios y dijo, voy a poner mi trono al lado del Señor, ya sabe dónde está. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el amo y Señor del universo. Él le puede dar bendiciones, méritos, talentos, habilidades a usted. Pero el día que usted quiera presumir algo, le jala la butaca y lo tira al piso. Porque el que merece la alabanza y la adoración es el Señor. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Porque a sus ángeles, porque a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Verso 11, los cielos son obras de tus manos. Estoy hablando de Hebreos, capítulo 1, verso 10. Ellos perecen, mas tú permaneces, y todos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Recuerde que Juan en 2 ocasiones, cuando vio toda la revelación de Apocalipsis, estaba tan impresionado que él lo dice, literalmente lo dice, me postré para adorar al ángel que me estaba mostrando la vida. Y él le dice, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, es decir, somos siervos los dos. No me rindas pleitesía a mí, adora a Dios. ¿Alguien quiere adorar al Señor? Levante su mano. Una de las más célebres nominaciones de Jesús, ahí está en Hebreos 12, es el autor y el consumador de la fe. Esta fe que usted tiene no la inventó nadie. Yo no sé por qué hay gente que cree que es muy inteligente decir que la Biblia no es la palabra de Dios porque la escribieron unos hombres. ¡Qué idea tan brillante! ¡Qué inteligencia! Pues claro, es que a ninguno de nosotros se nos ha ocurrido decir que Dios se sentó a escribir un libro llamado la Biblia. Faltaba más que el jefe tuviera que ponerse a escribir teniendo secretarios. ¡Ey! ¿Creen que esto lo concibió y que un grupo de hombres o un hombre se sentó a decir, vamos a escribir un libro llamado la Biblia? Más de 40 escritores no se conocieron entre sí y no tenían ni la más remota idea que estaban escribiendo un libro que a hoy se llamaría la Biblia. Aleluya. Tenían una inspiración divina y Dios soplaba en ellos y les creó esto que se llama fe. ¿Usted por qué cree lo que cree? ¿Quién se inventó esto de creer en Dios, de alabarle? Hermano, si esto lo hubiera concebido hombre, se había vuelto añicos, estaría destruido, los años habrían acabado, porque cada rato las ideologías cambian. Pero ¿por qué no cambian los principios bíblicos? ¿Y por qué son inamovibles? Incluso a pesar de que han sido atacados de frente, porque es inspiración divina, porque es la palabra de Dios, porque el autor y consumador de la fe es el Señor Jesucristo, al quien le tributamos alabanza esta mañana. Ya le dije que leer la lista de los personajes del capítulo 11 de la epístola de los Hebreos es como dar un paseo al interior de un museo, guiados magistralmente por el escritor, quien con abundante conocimiento de causa hace estación en cada sección del gran salón y nos dice, este es Abel, esta es su historia, y este es Enoc, y este es
Noé, y uno a uno los va mencionando. Con abundante conocimiento en cada sección del gran salón, y señala el pedestal donde reposa el busto de cada prócer. Imagínate que Hebreos capítulo 11 es como si tú entraras a un museo en el que el guía te está diciendo este. Y quizás te muestre un souvenir, ¿no? Un souvenir es algo que lo recuerde. Esta es la onda con que David mató a Goliat, ¿verdad? Y esta es la vara con que... Hazte la idea. Y todos en un sitial, muchos de los cuales son mencionados a lo largo de la epístola. Sus épicas victorias, sus proezas y ante todo su gran fe. Todo eso nos pone ante los más prominentes hombres y mujeres de la historia sagrada. ¿Cuántos dicen amén? Esas grandes gestas, todo lo que hicieron, los posicionan en el escalafón de los héroes de la fe. Sobresalen entre ellos más que los demás Abraham y Moisés. Pues los versículos 4 al 7, el capítulo 11 de Hebreos, hacen referencia a los hombres que van desde Abel hasta Noé y se detienen en Abraham para hablar del 8 al 19. ¿Verdad? Del versículo 8 al 19. Mira tú, todos los antes de Abraham ocupan del versículo 4 al 7. Rapidito. Pero este señor merece un espacio para luego presentar brevemente la historia de Isaac, Jacob y José, y luego se detiene en Moisés del 23 al 29. O sea, son los personajes más sobresalientes allí. ¿Están aquí mis hermanos? ¿Cuántos vinieron a oír la palabra de Dios? ¿Alguien tiene todavía aplausos que se lo dé al Señor? Bríndeselo, poderoso. Luego, sin mencionar a Josué, habla de la toma de Jericó, habla de Rahab la ramera, al final menciona algunos nombres de manera breve. Todos nosotros, los lectores de la Biblia hoy, somos deslumbrados por sus proezas. Amén. Incluso se cree que la razón por la cual Dios mismo sepultó a Moisés era evitar que fuera venerado post-mortem, es decir, después de su muerte, haber hecho de él un ídolo, porque Moisés era don Moisés. Pero Jesucristo es más grande. ¿Qué le hacemos a eso? Pese a la dignidad que asiste a esos personajes y que nos merecen todo respeto, el gran adalid de nuestra fe es Jesucristo. Él es superlativo, Él es glorioso. Y si yo dijera todos los calificativos posibles, no le haría ni cosquillas, hermano. Él es alto y sublime y glorioso y soberano. Y por favor, imagínese usted un calificativo, lo que más le merezca decirle a alguien, Él es el más grande de todos. Dele ese aplauso a Él. Autor y consumador de la fe. Voy a adelantarme un poco porque la lacónica sentencia es: pongan los ojos en Jesús. Qué suerte, hermano, qué fortuna que nuestra mirada está puesta en Jesús. Tendríamos un lío, tendríamos un problema serio si nuestra fe se basara en el pastor, en los diáconos, el pastor asistente, en el supervisor, en la diaconisa. Tendríamos un serio problema. El día que ellos fallaran, se vendría toda la estantería abajo. Por eso no tiene razón el que se va de la iglesia diciendo que se descarrió porque el líder, porque el pastor. Equivocado. Estaba mirando al que no era. Pongan los ojos en Jesús y no tendrán un solo motivo para irse de la iglesia. Oh, alguien que lo aplauda a Él, que lo glorifique a Él. Dele ese aplauso, dele ese aplauso, dele ese aplauso. Hay unas referencias que no voy a mencionar, se las voy a decir brevemente. Jesús es más grande que Adán, lo dice Romanos, 1 Corintios 15, Romanos lo enseña de cómo por culpa de Adán
Todos nos perdemos y por culpa de Jesucristo todos nos salvamos. Porque gracias a Adán la muerte entró al mundo y gracias a Jesucristo entró la vida. Aleluya. Por eso es que a usted y a mí nos tocó morir a la herencia de Adán. Porque si no nos morimos nos perdemos. Nos tocó nacer de nuevo y tener un nuevo papá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Allá afuera no lo entienden, pero hermano, usted sufrió una metamorfosis llamada nuevo nacimiento. El Señor le inoculó, le inyectó la nueva vida, porque Él es más grande que el papá aquel que nos llevó a la muerte. Jesús es más grande que Abel. Alguien que diga, es el primero en la nube de testigos, dando un testimonio valeroso. Ellos coinciden, Él y Cristo coinciden en un punto en la historia. Ambos murieron de manera violenta. ¿Cuántos dicen amén? Ambos virtieron su sangre. El uno murió como un mártir de la fe, testimoniando esa verdad grandiosa. Amén. Es decir, él muere, es uno de los próceres de la fe, pero, y la otra coincidencia es que mueren por mano de sus hermanos. Sin embargo, el testimonio de su sangre se limita a una sangre que clama venganza. Por eso la Biblia dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Aleluya. Porque la sangre de Abel gritaba. El Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, yo como soy guarda de él. ¿Cómo que no soy guarda de él? Lo mataste. Yo no, estoy parodiando la historia. Yo no sé, pero su sangre está clamando desde la tierra. Bueno, hay una sangre que no clama venganza, sino perdón. Yo no sé por qué no le aplaudes. ¿Por qué no soltaste la silla y te pusiste de pie y le diste un aplauso? Porque la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo clama perdón. La sangre de Cristo nos limpia. Alguien que le dé un aplauso fuerte a Él. Alguien que adore y glorifique. Siéntate. Aleluya. Jesús es más grande que Abraham. Digan amén. Jesús es más grande que Abraham. Vaya, dígale eso a un judío y le coloca los 5 mandamientos en la cara. Dígaselo a un musulmán y lo ofenderá. Para ellos nadie es más grande que Abraham. Es el patriarca por excelencia. Los hebreos descienden de Abraham por Isaac, los árabes por Ismael. Amén. Ahí está la historia en Génesis 16 al 18 de cómo el judaísmo y el islam nacen de la misma raíz. Ellos lo han considerado un modelo de hombre justo y han alabado su vida mediante numerosas tradiciones. Consideraban a Abraham el más grande. Inclusive los profetas dijeron, uno dijo, considerad la roca de la que habéis sido cortados, la cantera de donde habéis sido extraídos. Mirad a Abraham, vuestro padre. Ellos se ufanaban de ser hijos de Abraham. Cuando Juan el Bautista predicaba, advirtió a su auditorio que no se pegaran de ese argumento. No me vayan a salir con el cuento que ustedes son hijos de Abraham. Porque se la pasaban era presumiendo eso. Hijos de Abraham somos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Juan les dice, no presuman eso porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras. Y si no se componen, el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. En Juan 8:32 dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y en 8:39 dijeron, nuestro padre es Abraham, con arrogancia. Sin embargo, Jesús se lo dijo en sus narices, que él era más grande que Abraham. Oiga lo que les dijo a los hebreos.
Juan 8. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra no sufrirá muerte. Oiga la pregunta, agárrela. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Abraham, vuestro padre, responde Jesús, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y agarre esta perla. Lo que Jesús le dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Alabanzas al nombre del Señor. No era ni voy a ser, yo soy. Y ese yo soy es divino, histórico, soberano. Él es antes que Abraham y antes que cualquier ser viviente de la tierra. Alábalo, 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 alábalo. Adórelo, 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 adórelo. Aunque a Abraham se le llamaba el padre de la fe, Jesucristo es el autor de ella. Deme unos minutos más, por favor, ayúdenme con algo ahí de fondo. Jesucristo es más grande que el señor Jacob, don Jacob, el prócer, el patriarca Jacob, el papá de las 12 tribus. Donde dice en Juan 4, el diálogo de la mujer samaritana y Jesús. Aleluya, un contraste. ¿Qué es mejor, Sicar o Jerusalén? Jesús le dice: errada. No es que nuestros padres adoraron y es en este monte. Jesús dice: ni Sicar ni Jerusalén. Vendrá tiempo cuando en ninguno de estos lugares adorará. Porque Dios es espíritu. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Están sentados en el borde del pozo emblemático de Jacob, padre de las 12 tribus, el gran Israel. Le ha regalado a su hijo esa heredad. Allí el pozo, lleno de historias. Cuando Jesús le habló sobre el agua que le brindaría, la mujer samaritana le dijo: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Estoy hablando de Juan capítulo 4, verso 12. ¿Sabe cómo le respondió Jesús? Cualquiera que bebiere de esta agua. Así la haya hecho Jacob, así lo haya construido el patriarca, cualquiera que bebiere, por favor, colócate de pie, desde esta agua volverá a tener sed. Mas el que, ay, no sé por qué no lo alabas, por qué no lo glorificas. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Alábelo, 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 alábelo. Jesús es más grande que Moisés, el libertador del pueblo, el precursor de la ley, el gran profeta, el orgullo del pueblo hebreo. Se le denominó el hombre más manso de la tierra, el que habló con Dios cara a cara, como cualquiera con su compañero. Muchos milagros en su haber, proezas 1000. Sin embargo, todos los milagros atribuidos a Moisés son opacados por un solo milagro de Jesucristo. El momento en que él multiplicó los panes y los peces. En Juan capítulo 6. Aleluya, aleluya. Nuestro padre Moisés nos dio a comer pan del cielo. Y él le dice: no, señores, él no le dio el verdadero pan del cielo. Aleluya, aleluya. Ustedes comieron fue maná, una cosa que descendía allí. Ay, ¿cómo así? Sí, Señor, porque todos los que comieron ese pan murieron. Pero el Padre Celestial os da el verdadero pan del cielo. Y el que come este pan no morirá eternamente, sino que lo resucitaré en el día postrero. ¿Alguien quiere aplaudir al más grande de todos? Si
usted no se va convencido esta mañana de que Jesucristo es el papá de los espíritus, que es el amo y Señor del universo, no sé a qué está jugando. Si se va de esta dominical, amigo, creyendo todavía en San Jerónimo o en San Cipriano, está equivocado. Llegó la hora de que el podio de su vida lo ocupe Jesucristo, que es más grande incluso que Aarón, el gran sumo sacerdote, porque él entraba al santuario con sangre ajena, pero Jesús, como el gran sumo sacerdote, entró una vez para siempre con su propia sangre. Adóralo, 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 adóralo. Él es más grande que Salomón, uno mayor que el templo está aquí. Salomón era el hombre que tenía sabiduría, Jesús es la sabiduría encarnada. Él es más grande que Jonás. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Alguien que lo alabe, alguien que lo glorifique, que lo exalte. Él es el amo y Señor. Perdóneme, discúlpeme si usted no lo sabía, pero Él es el más grande. Esa es la razón por la cual los pentecostales nos llaman Jesús solo, porque la gente dice: ah, están sin Padre. Ellos no saben que Jesucristo es el Padre. Ah, están sin Espíritu. Ellos no saben que el Señor es el Espíritu. Ah, ellos no saben que con Jesús lo tenemos todo, que en Jesucristo